Capítulo 171. No se puede culpar a las hermanas. Maldita sea, están demasiado cerca, no puedo quitármelos de encima. Leena apretó los dientes en silencio, mientras la sensación punzante en su espalda se negaba a desaparecer. Años viviendo en el inframundo le decían que no era una ilusión, la traidora encubierta que la perseguía era de las despiadadas. La ansiedad se agitó en su pecho. Lumina Square aún estaba lejos y, en su estado actual, no había forma de sacudirse la persecución de Ian. En realidad, si había logrado durar tanto tiempo después de huir hacia Lumina Square, era porque esa agente encubierta se estaba conteniendo. Por un lado, no quería revelar demasiado en público. Después de todo, el misterio era el mejor camuflaje para un infiltrado. Por otro, estaba la bomba de éter de alta concentración que Leena llevaba entre sus brazos. Pero ella no era una lunática suicida, solo usaría la bomba si la muerte fuera segura. Ahora mismo ni siquiera podía sacar el teléfono para advertir a su jefe. No tenía dudas de que Ian la mataría en el instante en que hiciera ese movimiento. Después de todo, comparado con el riesgo de que la misión fracasara, exponerse en público era un precio pequeño para un agente encubierto. Estaba convencida de que, en el momento en que intentara alcanzar su teléfono, incluso la bomba de éter que llevaba dejaría de ser una amenaza ante esa operativa veloz como un rayo. Al pensarlo, la mano de Leena se apretó más contra su costilla inferior izquierda. El arma allí podría arrasar todo en un radio de 100 metros, un poder aterrador, y aún así apenas suficiente para darle confianza frente a ese monstruo de agente. Pero Leena sabía que ese equilibrio no duraría mucho. Esa encubierta jamás permitiría que una terrorista deambulase por la ciudad. Era muy probable que oficiales de seguridad pública ya estuvieran siendo enviados hacia esa dirección. Sus pensamientos giraban con rapidez. Desde la multitud, Leena miró de reojo varios callejones cercanos. Entrar en las sombras le daría a Ian la oportunidad de silenciarla sin testigos, pero también podría ofrecerle una vía de supervivencia. Solo necesitaba 1 o 2 rehenes para usarlos como moneda de cambio y escapar. Conocía demasiado bien a esos idiotas de seguridad pública. Esos oficiales que se autoproclamaban justos siempre se ablandaban cuando los criminales tomaban rehenes. Y gracias a esa debilidad, todavía tenía una oportunidad de vivir. De pronto, los ojos de Leena se posaron en una pareja que caminaba delante. El hombre era sorprendentemente atractivo, tanto que le daban ganas de jugar con él, y la mujer era del tipo que más odiaba. Una pequeña zorra de cabello blanco, con aire despistado. Parecían venir del cine, susurrando y riendo mientras entraban en un callejón pequeño. Un amor tan dulce y daban ganas de destruirlo. Otra maldita zorra de cabello blanco y encima vestida de verde solo para burlarse de mí, ¿eh? Asquerosa, murmuró Leena con resentimiento, recuerdos cruzando su mente. Pero pronto, sus labios se curvaron en una sonrisa porque esa zorra pronto estaría muerta. Leena se lamió la comisura de la boca y rió en voz baja. Lo que más odio en esta vida son esas parejas empalagosas. La verdad, sentía un poco de lástima. Si no fuera por la situación crítica, se habría tomado su tiempo disfrutando primero de ese hombre tan guapo. Leena se deslizó entre la multitud, cambiando su rumbo hacia el callejón por el que caminaban Sol y Andy. Es realmente problemática. Ian seguía de cerca los pasos de Leena. Como psicóloga criminal, podía adivinar aproximadamente lo que Leena planeaba: tomar rehenes y buscar una oportunidad para huir. Había manejado casos así más de una vez, pero este era definitivamente complicado. Estaba segura de que Leena no veía televisión o jamás habría elegido a ese hombre como rehén. Por crudo que sonara, Ian sinceramente preferiría que hubiera escogido a un ciudadano común. Como psicóloga criminal experimentada, una sola mirada al expediente de Sol había bastado para comprender qué tipo de hombre era. En parte gracias a su sólida formación teórica y amplia experiencia de campo. Y en parte porque la naturaleza de Sol, sin ocultarse, dejaba todo al descubierto. Un vagabundo guiado por el beneficio, burlón, hedonista que quería experimentarlo todo, con una superioridad que miraba al mundo desde arriba. Aunque nunca se habían conocido, Ian podía concluir eso sin vacilar. Con la información limitada disponible, podía leer aún más. Actuaba puramente según sus propios caprichos, ignoraba las opiniones que no quería escuchar. Y una indulgencia así siempre conducía a la destrucción, era casi una ley natural.
Por lo tanto, ese Sol Mercer poseía un claro impulso destructivo hacia sí mismo, hacia el mundo, o quizá hacia ambos a la vez. Incluso si había hecho muchas buenas acciones recientemente, Ian estaba convencida de esa verdad. Años de trabajo encubierto la habían expuesto a incontables tipos similares, jefes criminales movidos por obsesiones, ya fuera por montañas de oro o sueños utópicos. Todos estaban locos, los que más dolores de cabeza daban a seguridad pública. Y Sol, a sus ojos, no estaba muy lejos de ellos. Por eso estaba completamente de acuerdo con la advertencia de los superiores. No te acerques a él a la ligera. Qué fastidio, y solo espero que no se le vaya de las manos. Ian suspiró otra vez y entró al callejón tras Lena. Si tuviera elección, jamás querría lidiar con alguien así. Pero ahora que el destino la había empujado, no había vuelta atrás. Y, en ese momento, Sol y Ambi caminaban por el estrecho callejón. Comparado con las calles bulliciosas de afuera, ese lugar era tranquilo, casi pacífico. No había multitudes, solo ellos dos. Ambi caminaba a la izquierda, Sol a la derecha. ¿Te divertiste hoy? Sol se inclinó un poco hacia ella. Mucho. Ambi asintió, con la mirada lejana y nostálgica. Los agentes encubiertos trabajan en silencio en la oscuridad, arriesgándolo todo para llevar luz a los demás. Son realmente admirables. Yo también lo creo. Sol asintió, acercándose otro pequeño paso. Entonces, ¿y vemos otra película así la próxima vez? Percibiendo algo, Ambi lo miró con curiosidad y se desplazó discretamente hacia la izquierda. Claro. Luego, como si recordara algo, añadió con timidez. Pero la próxima vez, no me des de comer otra vez. Mientras estaba inmersa en la historia, se había sentido tan natural como una brisa. Pero cuando la película terminó, el leve calor que quedó en sus labios por el roce de sus dedos la dejó extrañamente inquieta. Si no te hago caso, ¿igual vendrás a verla conmigo? Sol sonrió suavemente y tomó su mano con delicadeza. Y Ambi no esquivó ni habría podido aunque lo intentara. El callejón detrás de Lumina Square no era estrecho, pero apenas permitía que 3 o 4 personas caminaran lado a lado. Solo habían recorrido la mitad cuando su lado izquierdo chocó con la pared gris dejándola sin espacio para retroceder. Miró a Sol. El calor de sus manos entrelazadas irradiaba entre ellos. Y dijo con seriedad. Aún así vendría. Y una vez más, se disculpó en silencio con Nicole. Capítulo 172. Maestro de la forma humana. En el estrecho callejón, Sol y Ambi caminaban tomados de la mano, avanzando lentamente paso a paso. Ambi sabía que aquello estaba mal. La relación de Sol con Nicole ya se había hecho completamente pública dentro de la organización, y lo que ella estaba haciendo ahora, caminar de la mano así, era un poco demasiado íntimo. Quería retirar su mano, pero al final no lo hizo. El callejón desierto, de apenas 100 metros de largo, parecía un mundo aparte. Un rincón aislado donde podía respirar y disfrutar de un raro momento de paz. La distancia era corta, pero Sol caminaba despacio. No se trataba de deseo. Simplemente disfrutaba de aquel instante tranquilo junto a Ambi. En momentos así, sentía que perseguir deliberadamente a una chica tan pura como Ambi sería una especie de profanación. Incluso sin nada impropio, solo tomarse de la mano ya era suficiente. Con ese estado de ánimo, Sol ni siquiera se molestaba en prestar atención a la hechicera de runas, la chica gánster que los seguía detrás. Solo esperaba que no hiciera nada estúpido. Ambi tampoco lo apuró. Simplemente igualó su paso, en silencio y con paciencia, caminando cada vez más despacio. Su relación no importaba ahora. Lo que importaba era ese instante fugaz juntos. Al ver la salida del callejón no muy lejos, donde la multitud afuera bullía sin descanso, Ambi de pronto sintió renuencia a salir. Y en medio de esa vacilación, recuperó la conciencia dándose cuenta de algo que no había notado durante su paseo tranquilo. Frunció ligeramente el ceño y habló con gravedad. Alguien nos está siguiendo. Sí. Sol asintió levemente, y su sonrisa relajada desapareció. Pero no será por mucho tiempo. Podía masacrar sin vacilar dentro de un hollow, pero ahora no tenía ningún deseo de matar a un insecto. Aunque bastara un simple pellizco sin esfuerzo, insignificante, arruinaría su estado de ánimo, y solo eso ya le daban ganas de romper algo. Lena salió con rapidez de las sombras del callejón, una sonrisa salvaje torciendo su rostro, una escopeta de doble cañón en la mano.
Se lamió los labios, con expresión feroz y cruel. Odio a la gente que presume su amor delante de mí. Pero ustedes dos tenían que hacerlo. Su mirada cayó sobre Ambit con desdén. Otra zorra de cabello blanco. Ni sé de dónde saliste arrastrándote. Luego volvió la vista hacia Sol, con un brillo hambriento y vicioso en los ojos. Culpa a tu mala suerte me encontraste hoy. La escopeta giró con agilidad entre sus dedos antes de apuntarles directamente. Parecían capaces, sí, pero ella era una mujer desesperada, y las mujeres desesperadas no temen nada. La escopeta dejó de girar, el cañón apuntando directamente a la frente de Sol. Leena lo miró fijamente, esperando ver esa expresión familiar de miedo y temblor que tanto disfrutaba en sus víctimas. Pero no había nada. El rostro del joven permanecía completamente tranquilo, su mirada fija, como si estuviera observando algo más allá de ella. Incluso la chica de cabello blanco a su lado no mostraba el menor temor, como si Leena estuviera sosteniendo un pedazo de madera podrida en lugar de un arma. Incluso sin Sol, no habría tenido miedo. Y con él allí, mucho menos. Deja de fingir. Leena murmuró con irritación. Su dedo se tensó sobre el gatillo. Ya estaba considerando darle una lección a Sol. Claro, disparar allí iba en contra de su plan de mantener todo en silencio, pero ¿quién dijo que alguien con explosivos de éter tenía que comportarse racionalmente? Sin embargo, Sol ni siquiera miró a la mujer desquiciada. En cambio, su mirada pasó más allá de ella y dijo con calma. No me gusta la gente que se esconde en la oscuridad. Será mejor que no seas su cómplice. A corta distancia detrás de Leena, Yeintou supo al instante que había sido descubierta. Suspiró para sus adentros ante la aterradora percepción de Sol y salió abiertamente de las sombras. Con las manos en alto, sonrió con amabilidad, interpretando el papel de un pequeño ratón gris inofensivo. Entendía bien la situación. El momento romántico de una joven pareja interrumpido por una matona cualquiera. La tensión ya era alta. Necesitaba sinceridad, no su habitual actuación encubierta. Yeintou miró a Sol y sonrió cálida, radiante, tan suave como la brisa de marzo. Hola. Soy de seguridad pública de los buenos. Sus manos permanecieron alzadas en lo que parecía un saludo al estilo francés, pero sus movimientos eran elegantes, nada torpes. La hoja metálica en la punta de su esbelta cola brilló débilmente cuando la levantó ligeramente, enfatizando aún más su aparente inofensividad. Te creo, dijo Sol. Al observar a la mujer madura frente a él, sus medias negras rasgadas, sus ojos azul zafiro brillando con sinceridad, su irritación se desvaneció de pronto. No porque el deseo nublara su mente, sino porque su mirada, aunque claramente una máscara, era tan convincentemente genuina que resultaba difícil dudar. ¿La conoces? Preguntó Anby con curiosidad. Siempre parecía que dondequiera que fueran, Sol tenía alguna hermosa conocida esperándolo. No. Sol negó con la cabeza. Pero tengo contactos en seguridad pública. Ella no puede engañarme. Para entonces, ignorada durante demasiado tiempo, Leena no pudo soportarlo más. El joven frente a ella no era un objetivo común, incluso había obligado a la agente encubierta que la perseguía hasta el agotamiento a rebelarse voluntariamente. ¿Pero y qué? Todavía llevaba un cinturón de explosivos de éter atado a la cintura. Tenía confianza, una confianza explosiva. Parece que hoy elegía dos difíciles, se burló Leena. Miren aquí. Tengo una bomba encima. Abrió de golpe su chaqueta de cuero, revelando explosivos cristalinos brillantes. Déjenme ir y nadie saldrá herido. Explosivos de éter condensado, dijo Ambit con gravedad. A juzgar por el diseño, son modificados para uso civil, no estándar. Pero por el tamaño y la potencia es de al menos 1000 unidades estándar. Una sola unidad de energía éter bastaba para destruir un edificio pequeño o un vehículo a corta distancia. 1000 unidades y era más de 50 veces más potente que el proyectil que habían enfrentado en el edificio de la banda Colmillo Rojo. Si eso explota aquí, la mitad de Lumina Square desaparecerá, dijo Ine, mirando a Sol con el rostro serio. Su persecución había dejado un lado abierto intencionalmente para darle a Leena una vía de escape y evitar que actuara impulsivamente. Pero ahora la situación estaba completamente expuesta, fuera de su control. Si esa bomba de éter condensado detonaba allí, las consecuencias serían catastróficas. Sí que saben lo que es esto, rió Leena salvajemente. Entonces saben qué hacer.
Ustedes dos mujeres átanse y serán mis rehenes. Mientras yo salga con vida, nadie saldrá herido. No quería a Sol, claramente era problemático, alguien a quien incluso la agente encubierta temía. Mientras hablaba, dio un ligero golpecito a la bomba. Con esto, estoy segura de que ustedes, Ambi y Ian, intercambiaron una mirada, listas para actuar. Confiaban en sus habilidades y estaban preparadas para darle la vuelta a la situación. Solo necesitaban fingir debilidad, infiltrarse en sus defensas, y luego dejar que Sol atacara por detrás, una coordinación perfecta desde dentro y fuera. Hablas demasiado. Sol ya no tenía paciencia para jugar con Leena. Como un monarca que gobierna la escarcha, el aire a su alrededor obedeció su voluntad. Hielo azul pálido brotó desde los pies de Leena. Pantorrillas, rodillas, muslos. En un instante, toda la parte inferior de su cuerpo quedó encerrada en hielo cristalino. Su grito se congeló a la mitad, cortado cuando incluso el sonido pareció quedar atrapado en la escarcha. Su expresión aterrorizada quedó sellada dentro del hielo, formando una escultura impecable y realista. Capítulo 173. Ejerceré la segunda enmienda. La escultura de hielo permanecía en silencio en el callejón, mientras un hombre y dos mujeres la observaban a corta distancia. ¡Qué frío! Y Ambi se estremeció levemente y se acercó más al brazo de Sol. El bloque de hielo había aparecido de repente, formándose únicamente alrededor del cuerpo de aquella mujer. El resto del entorno permanecía seco e intacto. Sin embargo, el frío que irradiaba la figura congelada era suficiente para convertir el aire sofocante en pleno invierno. Un cálculo aproximado situaría la temperatura del hielo al menos por debajo de los 50 grados bajo cero, lo bastante fría como para congelar agua en el aire y endurecer el hielo como hierro. Otra habilidad. Y Ambi miró de reojo a Sol y se dio cuenta, con ligera sorpresa, de que en realidad no estaba tan sorprendida. Congelar a alguien sólido en un instante era asombroso, claro, casi tanto como aquel bangbo cargado de electricidad o ese apetito sin fondo por las hamburguesas. Pero cuando el asombro se volvía rutina, era difícil construir una nueva imagen que superara al hombre capaz de hacerlo todo. Hacía tiempo que se había acostumbrado. Sol siempre estaba lleno de sorpresas, siempre empuñando poderes que nunca había visto antes. Ufi. Ian exhaló, con los ojos fijos en la figura congelada, aún conmocionada. Nunca había presenciado una habilidad tan aterradora. Y, sin embargo, ninguno de los archivos de inteligencia de la seguridad pública de Nueva Eridu mencionaba nada sobre esto. Ese hombre era el peligro encarnado. La escultura de hielo brillaba, clara y vívida, difícil de creer que, apenas unos instantes antes, había sido una lunática pandillera con una bomba atada a la cintura. Cierto, la bomba de éter condensado. La atención de Ian se desvió hacia ella. El núcleo cristalino de éter resplandecía bajo el hielo azul pálido, su luz brillante de manera inusualmente intensa. A diferencia de otras formas de energía, el éter es altamente inestable. Y las bombas caseras de éter condensado son las más volátiles de todas, murmuró Ian con ansiedad. El frío o el calor extremos podrían desencadenar una reacción. Y entonces una explosión en cadena y... En la nueva Eridu moderna, las torres Hollow habían aprendido a canalizar la energía éter para alimentar toda la ciudad, estabilizándola lo suficiente para uso civil. Pero los compuestos de éter condensado utilizados en bombas no eran nada parecido. Eran una mezcla volátil de distintos tipos de éter mantenidos juntos por un equilibrio precario. Mientras no se activaran, esas energías en conflicto permanecían apenas estables. Pero si ese frágil equilibrio se rompía, provocaría la reacción más violenta imaginable, una explosión. Ian miró la bomba atrapada en el hielo junto a Leena. El frío extremo hacía que el cristal brillara con mayor intensidad, acercándolo peligrosamente a la detonación. No huyó, no tenía sentido. De todos modos, no podría escapar. Lo que no había esperado era morir de forma tan anónima, no durante una misión encubierta, sino despedazada por una bomba cualquiera. Nada que lamentar, en realidad. Solo y frustrante. Oh. Supongo que tendré que hacerlo aún más frío. Sol habló con calma y liberó otra oleada de energía helada. Después de todo, incluso el legendario Kevin, tras fusionarse con el poder de Pavarti, había podido congelar a la mismísima Erxcher de las llamas. Con una fuerza similar, congelar a una simple terrorista callejera era un juego de niños.
Si la explosión provenía del desequilibrio del éter, entonces bastaba con bajar la temperatura tanto que el éter no pudiera reaccionar en absoluto. La escultura azul pálida se oscureció visiblemente, transformándose en un azul profundo y cristalino. La bomba de éter en la cintura de Leena aún brillaba débilmente, pero nada más ocurrió. Ian dejó escapar un suspiro tembloroso. Su abrigo de pronto parecía demasiado fino. Ya antes hacía un frío extremo al menos 50 grados bajo cero y ahora la temperatura descendió aún más. El aire mismo se había cristalizado. La escarcha cubría paredes y suelo. Aún así, pese al frío cortante, observó con asombro la figura inmóvil. Increíble y... Había pensado que congelar a una persona era el límite, pero incluso una bomba de éter condensado había sucumbido a su poder. Ese tipo de bomba no podía simplemente desactivarse, no había fórmula fija ni método seguro. Replicaba explosiones controladas de laboratorio mediante equilibrios variables. Una vez iniciada la reacción, la detonación era prácticamente inevitable. Y Soli simplemente había congelado ese proceso. No era de extrañar que Seguridad Pública lo catalogara como una entidad de alto riesgo. Era aterrador pero impresionante. Ian miró a Sol y dijo con sinceridad: Señor Mercer, eso fue increíble. De lo contrario, ahora estaríamos todos hechos pedazos. Si no hubiera congelado esa bomba, ella habría salido volando en fragmentos. Sol miró la escultura y entrecerró los ojos. No es nada. Solo quiero saber por qué esa mujer vino tras de mí. ¿Alguien la envió? Su buen humor había desaparecido. Un momento antes estaba charlando alegremente, planeando comer hot pot con Ambi. Y de pronto apareció un desecho callejero cableado con una bomba. Aunque la explosión no lo habría herido, Ambi podría haber resultado gravemente herida. Estaban a salvo, sí, pero tener una mosca zumbando frente al rostro seguía siendo molesto. Si alguien había orquestado esto, estaba dispuesto a ejercer cierta justicia nacional. Nueva Eridu se estaba volviendo demasiado civilizada para su gusto. Ian, percibiendo el tono en su voz, se apresuró a explicar. Creo que esto fue solo un accidente. Antes de seguir a Leena hasta el callejón, ya sabía que Sol era mucho más peligroso que la pandillera a la que perseguía. Si daba la explicación equivocada, alguien en Nueva Eridu iba a tener un muy mal día. Señalando la escultura de hielo, dijo. Se llama Leena III al mando del sindicato Pantera Negra. Descubrió mi identidad encubierta por casualidad. La estaba persiguiendo cuando entró en pánico y huyó hacia esta zona. Entonces estás diciendo, dijo Andy, frunciendo el ceño, que nos topamos con esto por tu culpa. Gracias a Sol, no había pasado nada, pero una bomba de éter activa no era asunto menor. Mis disculpas, respondió Ian con sinceridad. Leena es astuta. Se mezcló entre la multitud y no pude neutralizarla a tiempo. Su arrepentimiento era genuino. Si Leena no se hubiera cruzado hoy con Sol y Ambi, podría haber escapado con rehenes, y quizás dejando civiles inocentes muertos. Eso habría sido un fracaso para Ian como agente de seguridad pública. Estoy bien. Ambi estudió a la mujer seductora frente a ella, abrigo gris con ribete de piel, minifalda ajustada, medias negras rasgadas y un aura de peligrosa confianza. Si no hubiera dicho que era de seguridad pública, habría parecido más una jefa mafiosa. Así que así luce una verdadera agente encubierta. Como esos héroes de la división obsidiana, luchando contra la oscuridad desde dentro. Si ese era el caso, no había nada más que discutir. Ambi se volvió hacia Sol, esperando su opinión. Ese sindicato Pantera Negra que mencionaste, y Sol alzó una ceja, con un matiz de curiosidad en la voz. ¿Tienen muchos Denis? ¿Eh? Ian parpadeó, completamente desconcertada. Capítulo 174. Cooperación y unas esposas. Ian reflexionó un momento antes de responder. Son bastante ricos. El sindicato Pantera Negra es un grupo clandestino de tamaño medio que se dedica principalmente al tráfico de armas. En el bajo mundo de Nueva Eridu, eso ya los convierte en un pez gordo. Para individuos como nosotros, se podría decir que son adinerados. Hizo una pausa y observó atentamente a Sol Mercer. No estarás pensando en vengarte de ellos, ¿verdad? No, en absoluto. Sol negó rápidamente con la cabeza, con tono serio. Soy del tipo tímido y respetuoso de la ley. ¿Cómo podría hacer algo tan peligroso? Por supuesto, era mentira.
Estaba interesado en el sindicato Pantera Negra en parte por los deníes, pero sobre todo por la seguridad de los ciudadanos de Nueva Eridu. Aún así, y decir eso delante de una agente de seguridad pública no era precisamente inteligente. Negro contra negro no era el tipo de conversación que se tenía con la policía. Ian soltó una risita. Ja, tiene buen sentido del humor, señor Mercer. Miró nuevamente la escultura de hielo, los restos congelados de una mujer que, hacía apenas unos minutos, caminaba con una bomba de éter atada a la cintura. Ahora simplemente había desaparecido. Ni siquiera la bomba había reaccionado. ¿Y este hombre se llamaba Tímido? Sí, claro. Ni los fantasmas se lo creerían. No le des demasiadas vueltas. Hablo en serio, dijo Sol, parpadeando con inocencia mientras tomaba la mano de Ambir y avanzaba hacia la salida del callejón. En fin, nos vamos. Es hora de cenar. Espere un momento, señor Mercer. Ian los alcanzó rápidamente, forzando una sonrisa brillante. Si realmente le interesa el sindicato Pantera Negra, podríamos cooperar. He estado infiltrada en sus filas durante un tiempo, así que conozco bastante bien su estructura. Trabajar juntos nos ahorraría, bueno, a ambos muchos problemas. En realidad, la que se ahorraría problemas era ella. Sol era una variable impredecible. Si actuaba por su cuenta, quién sabía qué caos podría desatar. Mejor mantenerlo cerca y bajo observación que dejarlo suelto como un elemento incontrolable por la ciudad. Claro, respondió Sol de inmediato, dándose la vuelta sin la menor vacilación. Busquemos un lugar para hablarlo con calma. Ya tenía maneras de localizar al sindicato Pantera Negra, como seguir a Ian, o seguir a Ian, o quizá seguir a Ian otra vez. Pero si iban a cooperar directamente, eso lo hacía todo mucho más sencillo. Ambi y Ian intercambiaron miradas, sin palabras. ¿No acababa de decir que era tímido y temeroso del peligro? ¿Cómo cambió tan rápido? La transición de Sol fue tan fluida como siempre. Aunque es extremadamente peligroso, el sindicato Pantera Negra representa una amenaza seria para la seguridad y la propiedad de los ciudadanos de Nueva Eridu. Por lo tanto, he decidido dedicarme sin temor a erradicar este mal. Como había dicho, Nueva Eridu no necesitaba radicales corriendo por ahí con bombas de éter atadas a la cintura. ¿Y si una de esas bombas sería a un ciudadano inocente o peor aún, a una de sus adorables compañeras? No. En esta ciudad solo había espacio para un lunático superpoderoso, y se llamaba Sol Mercer. El sindicato Pantera Negra había cometido el supremo e imperdonable pecado de desafiar su genialidad. Invocaría la ley de justicia galáctica y los despojaría de todos sus derechos. Señor Mercer, su rectitud es inspiradora, dijo Ian, aplaudiendo de forma exagerada con una sonrisa radiante. Verdaderamente admirable. Nuestra cooperación será sin duda un éxito total. Solo lo decía a medias. Quizá un 1% de lo que había dicho era altruismo genuino. El 99% restante lo atribuía a pura travesura. Aún así, siguió el juego con cortesía. ¿Buscamos un lugar para hablar entonces? Sol alzó una ceja y gesticuló con elegancia. Por supuesto. Pero Ian señaló la escultura de hielo cercana. ¿Qué hacemos con eso? ¿Sigue viva? ¿Y qué pasa con la estabilidad de la bomba de éter? El explosivo cristalizado seguía brillando débilmente, y nadie podía saber qué ocurriría cuando el hielo se derritiera. Sol le lanzó una mirada rápida. Está muy muerta cada célula reducida a escarcha. En cuanto a la bomba de éter, dudo que vuelva a explotar, pero no soy especialista en éter, así que no puedo garantizarlo. En cuanto a deshacerse de ella, siempre podría lanzarla al cielo. O ustedes, los de seguridad pública, pueden encargarse. Lanzarla significaba literalmente arrojarla fuera de Nueva Eridu. Y nosotros nos ocuparemos, respondió Ian diplomáticamente. La escultura era una prueba importante, después de todo. Sacó su teléfono, cambió la tarjeta SIM y contactó a su superior para enviar al equipo forense a recoger los restos congelados. Luego sonrió levemente a Sol. Muy bien, asunto resuelto. Ahora hablemos de nuestra asociación. Sin problema. Sol asintió, entrelazando naturalmente sus dedos con los de Ambi mientras salían del callejón. Ian los siguió, todavía intrigada. Por cierto, señor Mercer, ¿por qué confía tan fácilmente en mí? Ni siquiera había dado su nombre falso, Ian Dow, ni mostrado credenciales. Para él, podría haber sido cómplice de la terrorista.
Entonces, ¿por qué creerle tan rápido y aceptar trabajar con ella? Sol se detuvo a mitad de paso y asintió con seriedad. Buena pregunta. ¿Por qué confío en ti? Podrías ser su aliada, y tu historia de encubierta podría ser falsa. Le hizo una seña con el dedo y sonrió levemente. Ven con nosotros. No intentes nada raro. Haremos que Zuyuan verifique tu identidad. Había visto el vídeo promocional, después de todo sabía perfectamente quién era Irene. Pero ella no sabía que él lo sabía. Decir que era intuición sonaría sospechoso, pero convertirlo en un pequeño espectáculo y mucho más divertido. Tiene razón, dijo Ambit con calma. Aún no podemos verificar lo que ha dicho. No creía que Irene pareciera una criminal, pero los hechos eran los hechos, su identidad era incierta, y era prudente confirmarla. ¿Puedo fingir que no pregunté? Suspiró Irene con resignación. Realmente no debió ser curiosa. Una simple pregunta y ahora se había metido en problemas. No respondió Sol alegremente. Vienes con nosotros. Se acercó y, para su asombro, sacó un par de esposas y las cerró alrededor de sus muñecas. ¿Y llevas eso encima? Preguntó Anby con los ojos abiertos de par en par. Se suponía que iban a una cita para ver una película. ¿Qué hacía con esposas en el bolsillo? Puede que no lo sepas, dijo Sol con total seriedad, pero siempre he soñado con convertirme en oficial de seguridad pública. La realidad se interpuso, pero tener un par de esposas para la fantasía es perfectamente normal, ¿no? Por supuesto, esas esposas eran producto del gacha, parte de un set especial que también incluía un látigo y una vela. Aún así, servían perfectamente para el papel. Totalmente normal, dijo Ian en tono plano, mirando las esposas con evidente incomodidad. No se parecían en nada al equipo estándar de seguridad pública. Un poco demasiado y decorativas. Así que este hombre las llevaba en citas. ¿Preparado para todo, eh? Pensó con ironía. No es que le importara, podía quitárselas en segundos con un simple movimiento de su cola. La última vez que había llevado esposas fue durante el cierre de una operación encubierta, burlándose de un novato sonrojado como parte de su tapalera. No esperaba que hoy sería ella quien terminaría siendo burlada por dos ciudadanos ejemplares demasiado entusiastas. La vida realmente es impredecible y... Capítulo 175. Elaine, ¿tú me crees, verdad? Sol llamó a Zuyuan, explicándole brevemente la situación actual. Después de eso, los tres simplemente se quedaron esperando en el callejón, sin molestarse en ir a otro lugar. Por un lado, la escultura de hielo aún no había sido retirada. Y por otro, sería difícil explicar por qué Ian caminaba por ahí con esposas. Además, el frío glacial que irradiaba la escultura hacía que los transeúntes evitaran instintivamente el callejón, así que había pocas probabilidades de llamar la atención. Al recibir el mensaje de Sol, Zuyuan condujo hacia ellos con Qingyi sentada a su lado, llevando el coche prácticamente al límite de velocidad. No tenía elección. Sol tenía bajo custodia a Ian. Ian era una agente encubierta veterana de la seguridad pública de Nueva Eridu. Dentro de todo el equipo especial de respuesta de investigación criminal, Zuyuan era la única que conocía su verdadera identidad. Y ahora, de alguna manera, Ian había caído en manos de Sol y estaba siendo retenida por él. Solo pensar en la aterradora capacidad de combate de Sol hacía que el corazón de Zuyuan diera un vuelco. Zuyuan, te ves demasiado ansiosa, comentó Qingyi con pereza desde el asiento del pasajero, entrecerrando los ojos con diversión. Los jóvenes deberían aprender compostura. No hay necesidad de entrar en pánico. Si él te llamó personalmente, entonces esa Ian tuya no puede estar en demasiado peligro. Si Sol no hubiera llamado, entonces con sus métodos, Ian podría haber desaparecido sin dejar rastro. Sin mensaje. Sin supervivientes. Pero como si hizo la llamada, eso significaba que todo estaba bajo control. Señor Qingyi, ¿cómo no voy a estar ansiosa? Zuyuan se secó el sudor de la frente y suspiró con impotencia. Tienes razón, pero incluso un pequeño malentendido podría convertirse en un gran problema. Ese consultor externo es un socio clave de seguridad pública, nos ha ayudado a resolver innumerables casos importantes. Si algo le pasa mientras está con Sol Mercer, realmente no sabría qué hacer. Ambos eran importantes para ella. Sol, el siempre servicial ciudadano modelo y amigo cercano. Y Elaine, la invaluable operativa del buró. Si cualquiera de los dos resultaba herido, sería una pesadilla.
Después de todo, la fuerza de Sol estaba más allá de lo imaginable. Incluso un pequeño malentendido podría terminar en algo que Ian no pudiera manejar. Por favor, que ambos estén bien, rezó en silencio. Bueno, cuando lo pones así, tienes razón, reflexionó Kim-hee, asintiendo pensativamente antes de soltar una risita. Aún así, no esperaba que mi primer encuentro con mi colega ocurriera en circunstancias como estas. Por su experiencia, era evidente que Ian estaba bien. Zuyuan aún era joven competente, sí, pero lejos de estar curtida como una veterana de seguridad pública como ella. Aún así, Kim-hee estaba genuinamente curiosa. Una agente encubierta curtida en 1000 batallas como Ian era algo poco común. Tenía ganas de conocer a esa operativa legendaria y ver cómo se comparaba con sus propios años de juventud. Señor Kim-hee, este no es momento para bromas, suspiró Zuyuan. Si no necesitara ayuda de verdad, no te habría pedido que vinieras. Solo porque Kim-hee era una Tairen experimentada, con años de servicio en seguridad pública, Zuyuan confiaba plenamente en ella. La situación se había desarrollado demasiado rápido. Necesitaba otra mano firme. Con la fiabilidad y experiencia de Kim-hee, Zuyuan decidió romper el protocolo y revelar la identidad de Ian. Relájate. Ahora que estoy aquí, todo irá bien. Kim-hee hizo un gesto despreocupado. Una encubierta cuya tapadera fue descubierta, una enorme diferencia de poder entre ella y el sospechoso. Pero como ya se conocen, este malentendido se aclarará fácilmente. Y Zuyuan apretó los labios, exasperada. De verdad no hacía falta que lo dijeras con tanta fluidez. Y, en Lumina Square, dentro de un estrecho callejón. Sol y Ambi permanecían cerca de Ian, escuchando con curiosidad mientras ella compartía historias de su tiempo infiltrada. Después de haber visto una película sobre agentes encubiertos, naturalmente les fascinaba conocer a una de verdad. A Ian no le molestaba hablar de sus antiguas operaciones, la mayoría ya habían terminado, y con un poco de edición, no era información clasificada. Aún así, llevar un par de esposas claramente no oficiales la incomodaba bastante. Ian miró a Sol con resignación. Puedes seguir escuchando, pero al menos puedes quitarme las esposas. ¿No acabas de llamar a Zuyuan para confirmar quién soy? No. El tono de Sol fue firme. Hasta que Zuyuan llegue, seguirás con esas esposas. Por lo que sé, aún podrías ser una impostora. Con tus habilidades, respondió Ian con impotencia, incluso sin esposas, no hay forma de que pueda escapar de ti. No muy lejos de ella, la escultura de hielo brillaba, un recordatorio perfecto y escalofriante de que el hombre frente a ella no necesitaba esposas para inmovilizar a nadie. No te equivocas, asintió Sol con aprobación. Pero aún así no puedo quitártelas. ¿Por qué no? Preguntó Ian, genuinamente desconcertada. Sol la observó con diversión antes de sonreír. Es cuestión de ambiente. En las películas, cuando capturan a un criminal, siempre le ponen esposas o incluso lo atan. Ian sintió que le empezaba a doler la cabeza. Ambiente. Eso no era sentido del ceremonial, era su afición torcida. Andy, en cambio, asintió con seriedad. Tiene razón. Es sentido común que un sospechoso esté esposado. Aunque ver a Ian solo con las esposas le parecía un poco incompleto. Es una lástima, suspiró Andy con pesar. Hoy no trajimos cuerda. Sol le lanzó una mirada sorprendida, durando un instante. En realidad y sí traje. Y era verdad. La cuerda venía del mismo set que las esposas. El kit también incluía un látigo y unas velas y... no podía negarlo, la tentación estaba ahí. Si ataba completamente a Ian, sin duda sería insatisfactorio. ¿Eh? Ambi y Ian se volvieron hacia él, atónitas. Ambi no podía creerlo. Una cosa era que Sol llevara esposas encima, pero cuerda también. ¿Eso significaba que siempre estaba preparado para someter criminales en cualquier momento? Los pensamientos de Ian, sin embargo, eran mucho más complejos. Esas esposas claramente no eran reglamentarias, y esa cuerda tampoco. Entonces y había interrumpido lo que Sol planeaba originalmente hoy y ahora estaba pagando las consecuencias. Pero ese no era el mayor problema. Lo importante era que, ya esposada con unas restricciones sospechosas, absolutamente no quería que además la ataran con una cuerda aún más sospechosa. Solo imaginarlo le erizaba la piel. Cuerda rara, ataduras raras, ambiente raro y...
Incluso para alguien tan experimentada como ella, ese nivel de humillación era insoportable. Y si Zuyuan llegaba y la encontraba esposada y atada y probablemente perdería el control. Incluso para una agente de nervios de acero, esa clase de muerte social no era algo que quisiera experimentar jamás. Ian se agachó, con las manos esposadas detrás de la cabeza, suspirando suavemente. No hace falta la cuerda. Les contaré cualquier historia que quieran oír. Era la primera vez en su vida que se sentía tan completamente conflictuada. Sol Mercer realmente era un hombre peligroso. Ambi le dirigió una mirada tranquilizadora. No te preocupes. Probablemente Sol solo está bromeando. Aunque sí se sentía incompleto sin cuerda, no pensaba exagerar con alguien que, con toda probabilidad, era una aliada. Además, Sol era una buena persona. Seguro estaba bromeando. Sol asintió con total seriedad. Sí, solo estaba bromeando. Aunque ya había sacado la delgada cuerda de su inventario del sistema, realmente probablemente solo estaba bromeando. Ian, ¿tú me crees, verdad? Y el ojo de Ian tembló mientras miraba fijamente la delicada cuerda que ahora colgaba de la mano de Sol. Capítulo 176. Ian, ignorada, busca venganza. Unos minutos después, un sedán de seguridad pública se detuvo en la entrada de un estrecho callejón en la Plaza Lumina. Zuyuan abrió la puerta del coche de golpe y bajó apresuradamente, casi trotando hacia la ubicación señalada. Tenía las mejillas sonrojadas por la prisa, y una gota de sudor recorrió su perfecta línea de la mandíbula antes de deslizarse por el escote de su uniforme. Su pecho subía y bajaba con respiraciones rápidas y superficiales. El calor persistente del verano la hacía lucir ligeramente desarreglada tras el trayecto. Qin Yi, en cambio, no tenía ninguna prisa hasta se tomó su tiempo para dar un sorbo a su termo de té caliente mientras la seguía. Apenas avanzaron unos pasos, Zuyuan se quedó congelada a mitad de zancada. Sus ojos se abrieron con asombro. ¿La consultora Ian está esposada? Ian estaba sentada contra la pared, con las manos entrelazadas detrás de la cabeza y las muñecas sujetas por un par de esposas claramente no reglamentarias. Su bonito rostro estaba lleno de resignación, parecía más una infractora en proceso de rehabilitación que una agente de seguridad pública. La escultura de hielo de tamaño real a su lado, irradiando aire frío, casi parecía menos llamativa en comparación. Qin Yi casi se atraganta con el té, escupiendo una fina niebla mientras su normalmente sereno rostro quedaba boquiabierto. Con su vasta experiencia, le bastó una mirada para darse cuenta que esas esposas definitivamente no eran oficiales. Entonces, ¿y si ella y Zuyuan no hubieran llegado cuando lo hicieron, qué habría pasado exactamente allí? Vaya, y podría tener más de 100 años, pero esa no era una escena que una jovencita como ella debería estar presenciando. Hola, saludó Sol alegremente, agitando la mano. Zuyuan, Qin Yi, no las veía desde hace unos días. Están incluso más hermosas que antes. Una era alta y enérgica, rebosante de vitalidad. La otra, pequeña y juvenil pero firme como una roca. Juntas eran un espectáculo agradable a la vista. El cumplido repentino hizo que Zuyuan se sonrojara. Su rostro se tiñó de rosa mientras respondía con torpeza, olvidando momentáneamente a la pobre Ian aún esposada contra la pared. Tú también te ves bien radiante como siempre. Para nada, Qin Yi agitó la mano con modestia. He estado tan ocupada con el trabajo de la oficina que mi nucleológico está prácticamente sobrecalentado. Al ver a Sol de cerca nuevamente, no pudo evitar sentir un poco de envidia. Se veía relajado, tranquilo, irradiando una confianza despreocupada. Solo un trabajador independiente como él, libre de los interminables informes y misiones nocturnas de la oficina, podía verse tan renovado. No como ella, nacida para trabajar, sirviendo a la oficina por más de un siglo, destinada al papeleo y a los turnos nocturnos. El pensamiento la hizo suspirar, olvidando temporalmente a la Ian agachada y esposada en la esquina. La agente encubierta parecía estar bien, después de todo. Lo suficientemente cerca. Son oficiales muy dedicadas, dijo Sol con una sonrisa. Con ustedes dos aquí, Nueva Eridu puede estar tranquila. Añadió casualmente. Qin Yi, ¿no dijiste la última vez que me debías una taza de té? Hoy estoy libre. ¿Qué tal si comemos algo con Ambi después de esto? Eso suena encantador, asintió Qin Yi de inmediato. Justamente tengo un buen Dajong Pao en el coche. Hace mucho que no me tomo un descanso apropiado. Y
Ian observaba a los tres charlando alegremente, con líneas negras prácticamente formándose sobre su cabeza. Un momento, ¿no se suponía que esas dos eran sus rescatistas? En cambio, estaban conversando con Sol Mercer como viejos amigos, dejándola todavía esposada a un lado como equipaje olvidado. No sabía si considerar a Zuyuan y Qing Yi demasiado confiadas o a Sol demasiado aterradoramente sociable. Aún así, confirmaba una cosa: su relación era amistosa. Eso era información valiosa, al menos. Así que esperó pacientemente. Eventualmente, alguien recordaría que seguía llevando esposas. Mientras tanto, ¿qué tal una olla caliente?, sugirió Sol casualmente. ¿Olla caliente? Ambi respondió con seriedad, asintiendo. Una excelente idea. Podría preferir la simplicidad de las hamburguesas, pero el sabor intenso y compartido de la olla caliente era innegable. Perfecto, aceptó Qing Yi al instante. Un buen caldo picante es justo lo que necesito para despertar mi núcleo lógico cansado. Zuyuan dudó, dividida entre el deber y la tentación. Señor Qing Yi, ¿está bien eso? La oficina todavía tiene un montón de casos pendientes y, tras varios días agotadores de trabajo ininterrumpido, incluso ella, la reina indiscutible de las horas extra, estaba empezando a quebrarse. ¿Y ahora solo ofrecía una razón para relajarse? Su corazón vacilaba. Sol rió alegremente. Vamos, ¿qué daño hay? Es hora del almuerzo. Seguramente la oficina permite que sus oficiales coman, ¿no? Además, tenía algunas cosas que discutir sobre la reciente limpieza de bandas. Bueno, y eso es cierto, admitió Zuyuan con el ceño fruncido. Tenía que reconocer que tenía razón. Pero aún así, ¿no había venido por otra cosa? Contra la pared, Ian inclinó la cabeza hacia atrás, mirando las nubes que flotaban en el cielo. Los pájaros volaban libres a través del azul, tan lejos de su situación actual. El mundo me abandona, y yo soportaré su desprecio, y pensó melodramáticamente. Mientras los demás comenzaban a debatir cuánto tiempo escaldar las láminas de tripa en la olla caliente, Ian decidió que ya había guardado silencio suficiente. Oficial Zuyuan, dijo secamente, levantando sus muñecas atadas. Tal vez podríamos atender mi situación antes de que se pongan al día durante el almuerzo. Su súbita intervención congeló a todos en mitad de la frase. Zuyuan y Qing Yi se quedaron rígidas, sus rostros enrojeciendo al instante por la vergüenza. Zuyuan se dio cuenta, con una punzada de culpa, de que había olvidado por completo la razón por la que había venido a aclarar el malentendido entre Ian y Sol. Ah, sí. El silencio que sigue a la realización, siempre el peor. Intentó encontrar palabras, pero Sol rompió la tensión con naturalidad. Entonces, ¿puedes confirmar que realmente pertenece a Seguridad Pública? Zuyuan casi suspiró de alivio ante la pregunta. Sí, absolutamente. Es la consultora de psicología criminal de nuestra oficina. En ese caso, dijo Sol con suavidad, ahora que su identidad está confirmada, ¿puedo quitarle las esposas? Ian levantó las muñecas esposadas, una sonrisa levemente exasperada curvando sus labios. Por favor. Han estado puestas bastante tiempo. Su tono era notablemente más ligero ahora, menos cauteloso que antes. En parte porque había visto a Sol charlando amigablemente con Zuyuan y Qing Yi y claramente no era su enemigo. Y en parte porque haber sido dejada esposada e ignorada durante tanto tiempo le había dejado una pizca de irritación. Por supuesto, dijo Sol con su habitual sonrisa encantadora. ¿Te gustaría que yo me encargara? La esbelta cola de Ian, que se había estado balanceando distraídamente, se detuvo. Sus ojos zafiro brillaron mientras sostenía su mirada, y sus labios se curvaron hacia arriba. Entonces le encargaré el honor, apuesto señor Mercer. Podría haberse quitado las esposas fácilmente con su cola, incluso, pero esta vez quería que él lo hiciera. No porque estuviera coqueteando, bueno, y no solo por eso. Era una prueba sutil. Una pequeña mezcla de provocación y revancha. Después de todo, él había ido al cine con aquella hermosa chica de cabello blanco y llevaba encima esposas y cuerda, nada menos. ¿Y se suponía que debía creer que eso era completamente inocente? Por favor. Si Sol Mercer quería jugar, muy bien, ella también jugaría. Al fin y al cabo, presumir afecto delante de una agente encubierta soltera y sufrida era prácticamente pedir una pequeña venganza. Capítulo 177. Superada. Lo siento, parece que antes te malinterpreté.
La desbloquearé enseguida. Sol sonrió con calidez mientras se disculpaba, aunque en su rostro no había ni el más mínimo rastro de sinceridad. La vida estaba llena de pequeñas sorpresas. Si todos los accidentes terminaran así, no le importaría tener unos cuantos más. No hay problema. Es natural que todo ciudadano de Nueva Eridu se mantenga alerta. Ian respondió con una suave sonrisa, alzando el rostro para mirar al joven frente a ella, como si realmente lo dijera en serio. «Qué hombre tan irritante», pensó. «Veamos si puedes seguir sonriendo así más tarde». «Gracias por comprender». Sol dio un paso adelante sin vacilar y sacó una llave rosa que brillaba levemente bajo la luz. La introdujo en la cerradura de las esposas y la giró con un movimiento ágil. Un nítido sonido metálico rompió el aire quieto cuando las esposas se abrieron de golpe. Ian retiró sus esbeltas manos, girando las muñecas para aliviar la rigidez que se había instalado en sus articulaciones. Con un ligero movimiento de muñeca, Sol hizo que las esposas y la llave desaparecieran de nuevo en su espacio del sistema. Eran baratas, pero tirarlas sería un desperdicio. Estaba seguro de que algún día volverían a ser útiles. Un pequeño jadeo escapó de los labios de Ian cuando tropezó hacia adelante, cayendo directamente contra el pecho de Sol. Su aliento rozó su cuello, cálido y cosquilleante, mientras sus delicadas manos se apoyaban suavemente en su pecho, quizás demasiado suavemente, como si hubiera sido un accidente. El movimiento repentino dejó a Sol momentáneamente aturdido. Por todo lo que había visto hasta ahora, Ian no parecía el tipo de persona que perdiera el equilibrio con tanta facilidad. «Lo siento», dijo Ian en voz baja, con un ligero temblor perfectamente calculado. «Estuve en cuclillas demasiado tiempo, se me debilitaron un poco las piernas». Sus ojos zafiro lo miraron desde abajo, grandes y brillantes, con una vulnerabilidad fingida. «Está bien. Fue culpa mía», murmuró Sol, frunciendo ligeramente el ceño. Aún así, la posición era demasiado íntima. Todo lo que sabía de ella, todo lo que había mostrado decía que no era el tipo de mujer que jugara a la damisela frágil. «Sol, déjame ayudarla yo», ofreció Ambi, dando un paso al frente con su habitual calma. No estaba celosa. En absoluto. Solo quería ayudar a aclarar el malentendido con Ian. De verdad. Nada de celos. «No será necesario, yo me encargo», intervino Zhu Yuan, entendiendo completamente mal la situación. Pensó que Ian realmente tenía las piernas débiles por haber estado tanto tiempo en cuclillas. Pobre mujer que habría tenido que soportar en manos de Sol, todo por un malentendido. Obviamente, una compañera de seguridad pública debía ser quien la ayudara. Ambi se detuvo. En realidad no importaba quién ayudara a Ian mientras no fuera Sol. Después de todo, hasta las películas decían que hombres y mujeres debían mantener una distancia adecuada. El incidente de compartir palomitas no contaba. Mientras tanto, Qin Yi frunció el ceño. Su larga experiencia le decía que algo en aquella situación no cuadraba. «De acuerdo», dijo Sol con naturalidad, dispuesto a apartarse. No era el tipo que se aprovechara de la situación. Pero justo cuando comenzaba a soltarla, Ian se separó lentamente, casi de mala gana. Al girar la mirada hacia Ambi, una sonrisa traviesa rozó sus labios. Y entonces justo en ese momento. «¿Qué está pasando? Mis piernas otra vez». Ian exclamó con fingida alarma, dejándose caer hacia adelante una vez más. Esta vez rodeó con ambos brazos la cintura de Sol al volver a caer contra él. Un leve rubor tiñó sus mejillas, y en sus ojos brillaba un inconfundible atisbo de diversión. El rubor era real, nunca había estado tan cerca de un hombre antes. Pero la diversión también era genuina, ya podía imaginar la incómoda discusión que aquello podría provocar entre Sol y la chica de cabello blanco a su lado. Una pequeña venganza apropiada por todo el asunto de las esposas. Y, siendo sincera, y los brazos de Sol eran bastante cómodos. Por primera vez, Ian comprendió realmente el atractivo. Y Sol se quedó inmóvil, sosteniéndola de nuevo. Ahora estaba seguro Ian lo hacía a propósito. ¿Qué se suponía que era esto? ¿Amor a primera vista? ¿Un juramento inmediato de devoción? Entonces, ¿cómo se suponía que debía rechazarla y sin herir sus sentimientos? Después de todo, hoy había salido con Ambi sin ninguna otra intención. Zhu Yuan parpadeó, medio extendiendo la mano para ayudar, dejándola suspendida torpemente en el aire. Un momento, ¿por qué no se estaba cayendo hacia mí?
otra vez en brazos de Sol. Claro, Sol era amable, pero esto ya era buscar problemas. Se sintió extrañamente herida, como si le hubieran obligado a tragarse una ración completa del romance ajeno. Consultora Ian está presumiendo su nueva relación frente a una mujer soltera. Como soltera constantemente presionada por el tema del matrimonio, Zhu Yuan se sintió profundamente atacada. Y Ambi observó en silencio a los dos. Se veían imperfectos juntos. Enredados en los brazos del otro, la luz suave reflejándose en el cabello de Ian casi parecía una escena de película. Pero entonces un pensamiento la golpeó. Ella conocía a Sol desde hacía más tiempo. Y aún así nunca se habían abrazado así. Realmente no debería haber escuchado a Zhu Yuan antes. Si ella hubiera ido a sostener a Elaine, la mujer estaría ahora mismo de pie. Sin expresión, pero ardiendo por dentro, Ambi dio un paso adelante, lista para separarlos. En ese momento, Ian levantó la mirada, fingiendo nerviosismo. Lo siento mucho, volví a caer en tus brazos. Esa chica de cabello blanco tuya y no estará enojada, ¿verdad? Desde tan cerca, podía oír el latido del corazón de Sol rápido, irregular. Oh. Así que no lo estaba imaginando, su encanto realmente surtía efecto. Esto podría salir mejor de lo esperado. Tal vez incluso diría algo cursi, algo que ella pudiera rechazar dramáticamente. No, dijo Ambi con voz plana, negando con la cabeza. No estoy enojada. Su rostro estaba calmado. Su corazón, sin embargo, estaba a punto de explotar. No pensé que encontraría un aroma de té tan fuerte en un callejón trasero, dijo Sol de repente, con un tono extrañamente divertido. Ahora lo entendía, Ian no estaba coqueteando por afecto. Lo hacía para provocar celos, para tantear el terreno, para crear drama. Una verdadera maestra en su oficio. Esa paciencia oculta y esa ejecución precisa, comportamiento clásico de superespía. Y ese aroma a té era casi cegadoramente fuerte. ¿Aroma de té? King Yi parpadeó, revisando de inmediato su termo. Tras confirmar que no había ninguna fuga, olfateó el aire con curiosidad. Nada. Ninguna fragancia, ningún olor a té. Miró a Sol, desconcertada. ¿Qué aroma de té? Sol no respondió, tenía asuntos más urgentes. La compostura de Ambi parecía firme, pero sus sistemas emocionales estaban claramente sobrecalentándose. Ayudó suavemente a Ian a ponerse de pie y sostuvo su mirada. Señorita Ian, dijo con solemnidad, es usted una mujer muy hermosa. Y los dedos de Ambi se crisparon. Oficialmente estaba enojada ahora. Y Ian lo miró, atónita. ¿En serio? ¿Ahora la estaba halagando? ¿No debería estar consolando a su novia en su lugar? Un momento estaba a punto de confesarse. Si era así, ¿cómo se suponía que debía rechazarlo con elegancia sin causar una escena o herir a Ambi? Aunque y si Sol realmente era ese tipo de hombre, tal vez le estaría haciendo un favor a Ambi al desenmascararlo. Señorita Elaine, es una mujer deslumbrante, continuó Sol, completamente serio. Y sé que soy un hombre excepcional. Tiendo a atraer mujeres como polillas a la llama. Luego, con un firme empujón, la apartó un paso y declaró. Pero por favor, contrólese. Soy un hombre que jamás podrá tener. Y las pupilas de Elaine temblaron violentamente mientras se quedaba congelada, sin palabras. Un momento. ¿Qué? Eso no fue un rechazo. Fue una detonación. Sintió su orgullo y su alma resquebrajarse en dos. Ella quería una pequeña venganza, no una crisis existencial. Y este hombre terriblemente arrogante acababa de superarla en su propio juego. Estaba absoluta, completa e innegablemente superada. Capítulo 178. Profundamente impactada. Tú. Ian señaló a Sol con un dedo tembloroso, completamente incapaz de articular palabra. Había pensado que Sol iba a confesársele, y sin embargo la realidad había resultado ser algo totalmente distinto. ¿Qué se suponía que debía decirle ahora? ¿Que era un hombre completamente ordinario y nada atractivo? Excepto que ahora y la ordinaria era ella. Ian retiró el dedo y se señaló a sí misma, esta vez, quedando nuevamente sin palabras. Quería lanzar una réplica limpia y contundente, pero después de cómo se había comportado hacía un momento, no había forma de explicarlo. Qué problemático Sol Mercer, realmente eres difícil de manejar.
Necesitaba pensar con cuidado cómo hacer que al menos pareciera un poco inocente en toda esta situación. En contraste con la incomodidad de Ian, Ambi estaba exultante por las palabras de Sol. Ian era hermosa y generosa, con un encanto salvaje y misterioso capaz de atraer incluso a otra mujer como ella. Ahora, al ver a Sol completamente indiferente ante Ian, no pudo evitar sentir una chispa de satisfacción en lo más profundo de su corazón. Aunque su corazón saltaba de alegría, mantuvo la calma en la superficie mientras decía: Sol, lo hiciste muy bien, yo. A mitad de la frase, se tragó la palabra yo, sintiendo de repente un vacío sordo. Nicole se pondrá muy feliz cuando lo escuche. Tras una breve pausa, se volvió hacia Ian. Ríndete. Sol le pertenece a Nicole. No va a enamorarse de ti. Quería decir que ella misma estaba feliz, pero se dio cuenta de que no tenía derecho. Sol no era suyo. Era de Nicole, de su mejor amiga. En ese momento, solo podía hablar en nombre de Nicole. El peso que oprimía su pecho hizo que la alegría por la derrota de Ian se sintiera más como un cruel recordatorio de su propia deslealtad. Así es. Nunca me enamoraré de ti. Sin dudarlo, Sol tomó la mano de Ambi y miró a Ian con firme rectitud. Ambi parpadeó, sorprendida. La misma mano que había sentido cálida y segura mientras caminaban juntos por el callejón ahora ardía como hierro candente, haciéndole querer apartarse. Aunque Nicole no estuviera allí, podía sentir su mirada detrás de ella, observando cada movimiento. Pero el agarre de Sol era firme e imposible de sacudir. Tras un breve y fútil intento de resistencia, Ambi dejó de luchar, y con ello, abandonó también su advertencia a Ian. Ian ya no encontraba fuerzas para replicar. Si esto iba a ser una ejecución repetida, que así fuera. Solo un poco de frío y viento. Sin embargo, percibía algo más, algo mayor y sentía que su pue estaba a punto de sobrecalentarse. Había asumido que Ambi y Sol eran pareja. Después de todo, acababan de ver una película juntos y caminar abrazados por un callejón. Según su formación en psicología, eso era un caso de manual de una pareja feliz en plena luna de miel. Pero no, esa hermosa chica de cabello blanco no era la novia de Sol. La verdadera novia de Sol era su jefa en las liebres astutas. Lo que significaba que estos dos estaban actuando a espaldas de su jefa. Al darse cuenta, Ian miró a Ambi con la expresión que uno le dedicaría a un subordinado que coquetea en secreto con la glamorosa esposa del jefe. Había visto muchas situaciones así durante sus años infiltrada ella misma, incluso había seducido a varias esposas en misiones. No lo esperaba de ti, pequeña de cabello blanco, y te ves tan honesta, pero también eres una traicionera. Inconscientemente, Ian empezó a sentir un leve atisbo de simpatía por la invisible líder de las liebres astutas, Nicole de Mara. Pero entonces otro pensamiento la golpeó como un rayo. Según los registros que había visto, los tres Nicole de Mara, Sol Mercer de Mara y Ambi de Mara figuraban con el mismo apellido. TSSS. Aspiró aire bruscamente, mirando a Sol con expresión atónita. En todos sus años infiltrando innumerables facciones, jamás había visto una relación tan extraordinaria, tan trascendental. Así que era eso, y Ian Senpai lo hizo a propósito, dijo de repente Zhu Yuan, iluminada por la revelación. El comportamiento anterior de Ian había sido extraño, pero ahora todo tenía sentido. Una veterana agente encubierta actuando tímida y avergonzada. Solo podía haber una explicación: amor a primera vista. Pero ¿era el encanto de Sol realmente tan grande? Solo era que... un poco fuerte, un poco guapo, un poco recto, un poco gracioso. Y aún así, de alguna manera, esos pocos habían logrado derribar a una experta en psicología criminal con decenas de infiltraciones en su historial y en su primer encuentro. Quizás la versión adulta del romance y sea el valor de perseguir un latido fugaz, pensó Zhu Yuan con una vaga comprensión. Se acercó a Kim Yi y susurró con emoción. Ian Senpai se enamoró de Sol a primera vista, se le acercó deliberadamente para confesarse. Pero, amor no correspondido, por muy hermosa y encantadora que sea, no pudo mover el corazón firme de Sol. Solo espero que este golpe no destruya a una senpai tan excelente, añadió suavemente. Después de todo, Ian Senpai es una agente de primer nivel de seguridad pública de Nueva Eridu. Sería una gran pérdida si su mentalidad se rompiera por esto. Los labios de Kim Yi se crisparon, su juvenil rostro mostrando una leve exasperación. Si eso te hace feliz, adelante. Los jóvenes realmente piensan demasiado.
Desde su perspectiva, Ien claramente había intentado vengarse de Sol solo para ser contrarrestada sin esfuerzo. Al escuchar la especulación susurrada de Zuyuan, líneas negras prácticamente aparecieron en la frente de Ien. Su nueva subordinada era demasiado verde. Aún así, tras un breve período de reflexión, el ánimo de Ien ya se había estabilizado. No tenía intención de recuperar su orgullo. En asuntos como este, las mujeres siempre estaban en desventaja y además, su propio comportamiento era imposible de explicar de todos modos. Y, más importante aún, acababa de deducir un secreto que sacudía la tierra. Comparado con eso, el pequeño ridículo que había sufrido no significaba nada. Ien volvió a mirar a Sol, su expresión sería, como si la chica coqueta de hacía unos minutos jamás hubiera existido. Sobre la organización Pantera Negra y cómo quieres manejarla. Capítulo 179. El agente encubierto del águila es incomparable. Sol miró a Ien y notó un leve rastro de súplica brillando en sus ojos azul zafiro, así que decidió no seguir presionando. Sonrió ligeramente y señaló la pared gris del callejón. No creo que este sea un buen lugar para hablar. ¿Qué tal el restaurante Simmer Hot Pot de allá? Podemos pedir un salón privado y conversar mientras comemos. Ante su sugerencia, Zuyuan, King y Ien echaron un vistazo rápido al callejón. Aunque estaba tranquilo y desierto, el frío helado que irradiaba aquella estatua congelada bastaba para que cualquier persona común evitara la zona por instinto. No era precisamente el lugar adecuado para una conversación formal. Después de todo, seguía siendo una escena del crimen. Hablar de cooperación con Solian y allí no parecía apropiado. Ien asintió. Como desees. Vamos a Simmer Hot Pot y pidamos un salón privado para hablar con calma. Sus delgados dedos blancos sacaron una tarjeta negra de su bolsillo. Con una leve curva en sus labios rojos, sonrió a Ambi. Para aclarar el malentendido de antes, y esta vez la cena corre por mi cuenta. Lógicamente, quien la había esposado con unas esposas de juguete durante 10 minutos debería pagar compensación. Pero ahora mismo no quería enredarse más con Sol. No podía ganarle de todos modos, y no valía la pena dejar que el orgullo empeorara las cosas. Un restaurante de hot pot es el lugar indicado para discutir cómo derribar una organización de tráfico de armas. Frunció el ceño Zuyuan, imaginando el lugar lleno de gente. Una sala de reuniones en seguridad pública de Nueva Eridu parecía mucho más adecuada. Los mayores secretos suelen esconderse a plena vista, respondió Sol tras una pausa, sonriendo. Elegiremos un rincón tranquilo. ¿Quién sospecharía de algo así en un restaurante de hot pot? Además, si tengo hambre. Yo también estoy un poco hambrienta, dijo Ien, acariciándose el vientre plano con una sonrisa. Sí. Yo también tengo hambre, añadió Ambi sin expresión, dejando escapar un pequeño eructo. En realidad, después de 2 cubetas enteras de palomitas, no tenía hambre en absoluto. Pero no pensaba perder ante aquella irritante mujer Tairen. Si hacía falta, se comería 3 tazones completos. Está bien entonces, suspiró Zuyuan, resignada. Entre una estrella emergente de Nueva Eridu y una veterana encubierta, no tenía más opción que aceptar. Excelente, excelente, asintió Kingi. Comí allí una vez con Bell. El caldo es delicioso. Lástima que fracasé en el reto de gratis si terminas el ultra picante. Incluso como constructo inteligente, solo llegué hasta el último momento antes de colapsar. Y así, quedó decidido. Hablarían de grandes asuntos en un restaurante de hot pot. Zuyuan y Kingi trabajaron juntas para mover la estatua de hielo hasta el vehículo de seguridad pública. Casi se les congelan las manos al tocarla, y solo después de envolverla en varias capas de tela protectora lograron subirla con seguridad al coche. No pudieron evitar guardar un momento de silencio por la pobre Leena. Qué mala suerte y provocar a Sol merecer. Aquella era una habilidad nueva que nunca habían visto. La temperatura era tan baja que apenas podían tocarla, y mucho menos quien había quedado atrapada dentro. Mientras Zuyuan y Kingi cargaban la estatua, Ien se cambió de atuendo en pleno callejón. No podía mostrarse con su verdadero rostro en público, así que salir requería disfraz. Se quitó el abrigo gris y lo ató a la cintura, cubriendo convenientemente sus shorts de cuero negro. Su camisa blanca resbaló ligeramente por un hombro, dejando al descubierto una curva suave de piel pálida. Luego se quitó las medias negras rasgadas que ceñían sus muslos, revelando unas piernas largas y brillantes, casi deslumbrantemente blancas.
Se aplicó un brillo labial rosa suave, sustituyendo su habitual rojo intenso. Finalmente, se puso unas gafas de sol. En apenas unos minutos, pasó de reina del inframundo endurecida a icono de moda salido de una portada. Y lo hizo todo frente a Sol Yanbi sin la menor intención de ocultarse. Era su forma de responder a las palabras anteriores de Sol, cuando dijo que era un hombre que ella nunca podría tener. HMPH. Los hombres pueden decir lo que quieran, pero no pueden mentirse a sí mismos. Y como Jane era tan directa, Sol el supuesto caballero no tenía razón para apartar la mirada. Observó toda la transformación de principio a fin. Guau, murmuró en voz baja, evaluando mentalmente. Suave y astuta y jamón de primera calidad y... aquella mujer era realmente una maestra de la psicología humana. Cada movimiento era como un pavo real desplegando sus plumas, deslumbrante e imposible de ignorar. Tenía que admitirlo, Jane lo había sorprendido. Especialmente en el momento en que bajó ligeramente la camisa y Sol se dio cuenta, con honesta juventud, de que su declaración anterior había sido un poco apresurada. Por un instante fugaz, se sintió como el monje Tan, y Jane como la reina del reino de las mujeres, su silueta elegante susurrando en silencio. Mi querido monje, mírame. No creo que tus ojos estén realmente vacíos. Ambi no dijo nada. No miraba a Jane, solo a Sol. Vamos. A Simmer Hot Pot. Sol tomó la mano de Ambi y salió directamente del callejón, ignorando por completo a Jane. Suspiró internamente. Como era de esperar de Jane Doe, y aún así logró darme una lección. Espera. Algún día te superaré en encanto, astuta zorra de cabello blanco. G. Hombres. Jane silbó juguetonamente y los siguió con pasos ligeros. Esta ronda no la había perdido del todo. Más allá del peligro, había añadido otra etiqueta a Sol. Juvenil. El momento más deslumbrante de la juventud es aquí donde comienza. Y... Lumina Square. Restaurante Simmer Hot Pot. El lugar era bastante conocido en el distrito Handus, siempre lleno de comensales y amantes de la buena comida. Por suerte, no era fin de semana y aún era temprano, la mayoría de los oficinistas no estarían comiendo hot pots ahora. El camarero reconoció a Sol al instante y casi babearon sus pensamientos de envidia. La última vez que vino, había traído a una chica de cabello azul y pidió medio menú. ¿En qué mundo vivimos?, pensó miserablemente el camarero. La vez pasada, una belleza de cabello azul. Esta vez trae 4 mujeres y cada una con un color distinto. No hay justicia. Y yo aquí, soltero, mientras los ricos forman equipos arcoíris. Aún así, por más turbulentos que fueran sus pensamientos, el profesionalismo iba primero. Los condujo cortésmente a un salón privado tranquilo. El vapor ascendía del caldero yin-yang en el centro de la mesa mientras todos tomaban asiento alrededor. El menú pasó de mano en mano hasta que Jane habló con decisión. No se contengan. Esta noche invito yo. Como agente encubierta, rara vez tenía oportunidad de compartir una comida con otros. Sol y Ambi eran, ciertamente, una pareja complicada para ella, quizá no exactamente amigos, pero sí compañía decente para cenar. En cuanto a Zuyuan y Qingyi, y buenas camaradas. Era su primer encuentro, pero ya había una chispa de camaradería revolucionaria. Entonces no me contendré, dijo Sol. Revisó el menú y pidió inmediatamente la mitad. La otra mitad ya la había comido la vez pasada con Bell. Desde el punto de vista energético, podía absorber energía de campos magnéticos o incluso de la luz solar, pero los placeres de la comida solo eran superados por otros, más carnales. Sol, ¿no estás pidiendo demasiado?, preguntó Zuyuan, desconcertada. Está bien. Comeremos todos juntos, rió Sol. Tras sus modificaciones corporales, medio menú no era nada, podría acabar con todo el restaurante si quisiera. Lo que significaba que las liebres astutas habían ganado otro pozo sin fondo. El dinero no es problema, pidan lo que quieran, dijo Jane con grandiosidad, golpeando su tarjeta bancaria. No todos los días puedo comer con tanta gente de los míos. Entre los presentes, no sería exagerado decir que era la segunda más rica. Aparte de Sol y su Hollow, los demás estaban prácticamente en bancarrota. Los deníes no eran algo a lo que aferrarse. Unos cuantos miles de millones bastaban. Si alguna vez fracasaba en una misión encubierta, esos deníes no serían más que números fríos.
Cuanto más pedía Sol, más feliz se sentía. Era la oportunidad perfecta para construir buena relación. Por irritante que fuera, mantener una buena relación seguía siendo esencial. Esa es la maldita lógica de la adultez. Al ver esto, Zhu Yuan decidió no arruinar el ambiente y pidió un par de platos simbólicamente. Pronto la mesa se llenó de carne, verduras, costillas, brochetas y más. Vapor y risas llenaron la sala. Los palillos movían entre el caldo burbujeante. La comida era deliciosa y el ambiente alegre. Incluso Zhu Yuan, que al principio se sentía culpable por descuidar el deber, empezaba a disfrutar. Hacía mucho que no comía una comida decente, y tras interminables casos en seguridad pública, comprendió que holgazanear se sentía increíble. Entonces dijo Ian entre bocados de carne tierna, dejando escapar un suspiro satisfecho: ¿cómo exactamente planeas lidiar con la organización Pantera Negra? ¿Entrar directamente y aniquilarlos por completo?, preguntó Sol casualmente mientras mordía una costilla de cordero. Su supercerebro le decía que usar su superfuerza no consumía supercapacidad cerebral. Zhu Yuan casi se atraganta. No, absolutamente no. Tragó rápido y añadió. La organización Pantera Negra es solo una red comercial clandestina de nivel medio. Su fuerza está muy por debajo de la de seguridad pública. Qin Yi sorbió tranquilamente su té antes de hablar. Seguridad pública podría haber eliminado a Pantera Negra hace tiempo. Pero destruyes una, y surge otra: caballo negro, gato negro, lo que sea. Ian asintió. Mi misión encubierta es obtener sus registros de transacciones de armas. Una vez asegurados proveedores y compradores, podremos erradicarlos por completo. Así que solo después de obtener esos registros podrán cerrar la red, reflexionó Sol, frunciendo el ceño. En ese caso, quizá no pueda ayudar mucho. No le molestaba ayudar, le molestaba que eso significara que los denilles de Pantera Negra no terminarían en su bolsillo. Al ver su expresión preocupada, Ian pensó. Nunca se trató de ti. Solo quieres tu parte del dinero. Pero si quería ganárselo, debía seguirle el juego. Ian alzó un dedo. No es cierto. Seguridad pública necesitará movilizar grandes recursos para la redada. Si tu intervención les ahorra esfuerzo, es justo que recibas compensación por tus molestias. Zhu Yuan quiso protestar, eso no estaba en el reglamento. Pero Qin Yi, con palillos en una mano y tirando suavemente de la manga de Zhu Yuan con la otra, la detuvo. La agente veterana había visto cosas mucho peores bajo la nariz del director. Esto apenas era una ondulación. Sol dejó los palillos y frunció el ceño. Entonces solo sería un matón de bajo nivel contratado, ¿no? Solo pelear y romper cosas sonaba como si no tuviera ningún valor técnico. Y además, se sentiría como robando mérito a seguridad pública, algo barato. Ian suspiró. Entonces, ¿qué propones? Sol se acarició la barbilla, mirando a Ambi, que seguía comiendo feliz. Después de 2 cubetas de palomitas y ahora esto, aún seguía firme. Impresionante. Mi Ambi nunca decepciona. Se volvió hacia ella. Andy, ¿qué tal si vamos encubiertos para conseguir los registros? ¿Encubiertos? Las mejillas de Andy se inflaron y sus ojos brillaron. Escenas de su noche de cine pasaron por su mente, una misión encubierta llena de tensión y emoción. Tocaba directamente su corazón aventurero. Así es, encubierto. Sol limpió con una servilleta una mancha de caldo rojo de sus labios. Iremos juntos. Está bien. Ambi aceptó de inmediato. La idea sonaba divertida y más aún con Sol a su lado. Entonces queda decidido, asintió Sol, revolviéndole el cabello. Yo interpretaré el papel de un jefe del mercado negro con nuevas armas. Tú serás mi guardaespaldas. Luego miró a Ian. Y tú me presentarás al jefe de Pantera Negra. ¿Eh? Ian inclinó la cabeza, atónita ante el plan improvisado de Sol en apenas unas frases. Zhu Yuan y Qin Yi parecían listas para protestar. ¿Creía Sol que el trabajo encubierto era tan simple? Si lo fuera, Nueva Eridu no tendría tantas organizaciones criminales. Al ver sus miradas escépticas, Sol alzó el mentón con orgullo. No entienden el estándar de oro del Tigre Águila. Después de todo, era el heredero de ese hombre, ya fuera Tigre Águila, héroe o Acción Halcón 1949, Yang Shung y más NG estaba en la cima. ¿No eres el mitad hombre, mitad fantasma, dios de las pistolas?
Preguntó Kim Yi con curiosidad, recordando el apodo que había oído de Nicole. Esas son mis cuentas alternas, respondió Sol con modestia, agitando la mano. Capítulo 180. Sol lo quiere todo. A pesar de sus diferentes opiniones, Zhu Yuan, Yen Dou y Kim Yi fueron finalmente anuladas por Sol Mercer, quien insistió en llevar a cabo su plan. Sin embargo, esta era una misión dirigida contra una organización mediana de tráfico de armas. Como capitana de una pequeña unidad especial de investigación, Zhu Yuan no tenía la autoridad para aprobarla. Una operación de ese nivel requería, como mínimo, la autorización de un director distrital de seguridad pública. Y así, mientras Sol y los demás seguían comiendo hot pot alegremente, Zhu Yuan marcó el número de Bringer. Director Bringer, la situación es la siguiente, dijo. Sol Mercer desea participar en la operación para desmantelar la organización Pantera Negra, y ha propuesto el siguiente plan y... En la sede de seguridad pública del distrito Handus, Justin Bringer, actualmente ocupado haciendo campaña para las próximas elecciones, escuchó solo a medias antes de responder con calma. Hágalo. Director Bringer, ¿qué dijo? No lo escuché bien. Zhu Yuan se quedó paralizada, sin saber si había oído mal. Había entendido perfectamente las palabras, pero seguro que no quería decir eso, ¿verdad? La organización Pantera Negra era un sindicato de armas. En la antigua Eridu, una situación así habría movilizado a toda la fuerza de defensa. ¿Y ahora Bringer decía que simplemente lo hicieran? ¿No era eso y demasiado informal? No oíste mal, Zhu Yuan, respondió Bringer con tranquilidad, dando un sorbo a su café. Deja que Sol se encargue como mejor le parezca. Confío plenamente en sus capacidades. Que nos preste su fuerza es una bendición para seguridad pública. Luego, como si recordara algo de repente, preguntó. Por cierto, ¿no estaba esta operación asignada originalmente a la División 11? Así es, respondió Zhu Yuan, aturdida. Nuestra unidad de investigaciones especiales iba a encargarse de la captura final. En ese momento, Kim Yi, que había estado comiendo con entusiasmo, y Yen se quedaron congeladas, los palillos suspendidos en el aire. Ambas eran lo bastante experimentadas como para percibir que algo en el tono de Bringer estaba ahí extraño. Un poco demasiado complaciente. Bringer hizo un gesto decisivo con la mano. Excelente. Entonces considéralo una reasignación. Tu unidad tendrá jurisdicción completa. Puedes usar mi autoridad para coordinar personal de cualquier sucursal distrital durante la operación. Asegúrense de que nuestro hermano Sol Mercer, quiero decir que la organización Pantera Negra, sea llevada ante la justicia. Hizo una pausa y añadió con fingida solemnidad. Y no dejen que Sol trabaje gratis. No podemos enfriar el espíritu patriótico de un ciudadano tan ejemplar. ¿Eri? Zhu Yuan estaba completamente perdida. Bringer continuó despreocupadamente. No hablemos más. Dale mis saludos al hermano Sol. La próxima vez lo invito a comer bien. Tengo que terminar trabajo de campaña, espero buenas noticias. Miró los documentos electorales esparcidos sobre su escritorio. Cada minuto contaba ahora. Las relaciones públicas no podían esperar. Una vez que el equipo de Zhu Yuan terminara este pequeño trabajo, quizá podrían ayudarlo con algo de promoción en Lumina Square. En cuanto a la posibilidad de fracasar. Imposible. Aunque no confiara plenamente en las habilidades de Zhu Yuan, no había manera de que dudara de las de Sol Mercer. No hacía mucho había recibido información. Ese era el mismo hombre que había destruido medio Hollow de un solo puñetazo. Bringer había querido entablar una relación adecuada con él. Después de todo, hacerse amigo de Sol Mercer otorgaba mucho más prestigio que congraciarse con la alianza corporativa TOPS. Por desgracia, tenía órdenes superiores de evitar una interferencia excesiva. El icono rojo de llamada finalizada parpadeó en la pantalla de Zhu Yuan. De pronto, sintió un peso enorme sobre los hombros, y su confianza vaciló. Su unidad podía ser de élite, pero enfrentarse sola a una organización de tráfico de armas era algo sin precedentes. Qué raro, murmuró Kim Yi, frotándose la barbilla. Hoy Bringer está actuando extraño. Normalmente era excéntrico, pero fiable en asuntos serios. Pero esta vez y se había convertido en un adulador absoluto. ¿Permitirles movilizar policías distritales bajo su nombre? Eso era inaudito. Yen miró a Sol con atención. El tono de Bringer estaba cargado de significado.
Claramente, Sol Mercer ocupaba una posición muy por encima de la de un investigador ACE común. Después de todo, Seguridad Pública y la Asociación de Investigación Hollow eran entidades completamente separadas. La espada del viejo régimen no podía cortar a los funcionarios del nuevo. Eso significaba que Sol debía haber hecho algo grande, algo que obligara a Bringer a tratarlo con tanta deferencia. Interesante. Para una mujer como Elaine, que vivía de la inteligencia, la curiosidad era instinto natural. ¿De verdad podemos encargarnos solos de un sindicato de armas tan grande? Zhu Yuan, siempre sincera, no captó las implicaciones de Bringer. Por primera vez, dudaba de sí misma. Sol notó su inquietud y dijo con confianza. No te preocupes, Zhu Yuan. Victoria garantizada. Confía en ti misma, puedes hacerlo, añadió Qin Yi, dándole una palmada en el hombro. Zhu Yuan se enderezó, una llama encendiéndose en sus ojos. El peso de su uniforme pareció llenarla de renovada determinación. Tienen razón. Hemos llegado hasta aquí. Pase lo que pase, resolveré este caso y derribaré a la organización Pantera Negra. Bien, dijo Sol con una leve sonrisa. Entonces discutamos la siguiente fase del plan. Iré disfrazado como traficante de armas del mercado negro del anillo exterior, y Ambi se hará pasar por mi guardaespaldas personal. Afirmaremos poseer un armamento de alta potencia recién desarrollado. Si damos un espectáculo convincente, los datos de transacciones que necesitan serán fáciles de obtener. ¿Tan seguro estás? Preguntó Ian con una sonrisa ladeada. Por supuesto que lo estoy. Sol alzó el mentón. ¿Una organización menor como Pantera Negra? Podría aplastarlos como perros de papel. Después de todo, Ian Xuanjing había engañado a todo un grupo de resistencia con nada más que una placa de impresión falsificada. Con un cañón electromagnético como cebo, hasta 10 organizaciones Pantera Negra harían fila para morder. De acuerdo, seguiremos tu plan, dijo Zhu Yuan con impotencia. Tras las palabras de Bringer, no tenía más opción que depositar su esperanza en la idea de Sol. Sol expuso el plan con claridad. Yo interpretaré al traficante de armas. Ambi será mi guardaespaldas. Ian seguirá infiltrada dentro de la organización, pero no debe parecer conectada con nosotros. Actuará de manera independiente cuando sea necesario. Se reclinó ligeramente y resumió con calma. Ambi y yo tenemos los planos de un nuevo cañón electromagnético portátil. Estamos huyendo de la Unidad de Investigaciones Especiales de Seguridad Pública y buscamos socios en el mercado negro. Por casualidad, nos topamos con la organización Pantera Negra ¿y si no aparece Pantera Negra? Preguntó Zhu Yuan, levantando la mano. Tras haber visto el cañón electromagnético de Sol, sabía que cualquier organización de armas babearía por conseguirlo. Pero eso también significaba que más de un grupo podría morder el anzuelo. Entonces lanzamos una red amplia, dijo Sol, extendiendo los dedos antes de cerrarlos en un puño. Y cocinamos toda la olla. Una sola Pantera Negra no merecía todo su esfuerzo. Aunque la recompensa valiera miles de millones de denis, seguiría sintiéndose como un adulto abusando de un niño. Pero 7 u 8 sindicatos a la vez. Ahora eso sí valdría la pena. Lo suficiente como para financiar un viaje completo hasta la línea del Star Rail.